La solemnidad de la Epifanía del Señor. Eh, Vamos a comenzar señalando que aunque la fecha de la Epifanía en el calendario general de la Iglesia es el 6 de enero, en los Estados Unidos y en algunos otros países se celebra el domingo después del 1 de enero. Esto se hace con razones pastorales, básicamente, para que más gente pueda participar de esta celebración. Por lo tanto, en el 2023, la solemnidad de la Epifanía del Señor será el domingo 8 de enero. ¿Qué significa la palabra Epifanía? Eh, Prácticamente, vamos a decir, Epifanía tiene varios significados que incluye, decir, es manifestación o percepción repentina, ¿no? En el contexto de la fiesta religiosa significa que el Dios hombre Jesucristo se manifestó al mundo, básicamente, así como en palabras gruesas vendría a significar esta palabra. Más interesante viene a ser entonces qué nos dice el catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 528. Dice que la Iglesia, la Epifanía es la manifestación de Jesús como Mesías de Israel, Hijo de Dios y Salvador del mundo. Con el bautismo de Jesús en el Jordán y las bodas de Caná, la Epifanía celebra la adoración de Jesús por unos magos venidos de Oriente. Eh, Tanto las bodas de Caná como el bautismo se consideran otros dos momentos de Epifanía. Y nosotros, sobre todo la Iglesia Católica de Occidente, en en la llegada de los Reyes Magos, centramos más nuestra celebración, nuestro enfoque, nuestro punto de vista, porque dice el catecismo, en estos magos, entre comillas, representantes de religiones paganas de pueblos vecinos, eh, en esto el Evangelio ve las primicias de las naciones que acogen por eh, por la encarnación la buena nueva de salvación. O sea, la llegada de los magos a Jerusalén para rendir homenaje al rey de los judíos, como nos dice las escrituras, muestra que buscan en Israel a la luz mesiánica de la estrella de David, al que será el rey de las naciones según las profecías. Su venida significa que los gentiles no pueden descubrir a Jesús y adorarle como Hijo de Dios y Salvador del mundo, sino volviéndose hacia los judíos y recibiendo de ellos su promesa mesiánica, tal como está contenida en el Antiguo Testamento. La Epifanía manifiesta que la multitud de los gentiles entra en la familia de los patriarcas y adquiere la dignidad de pueblo elegido de Israel. Esta celebración, la iglesia se asienta sobre ciertos textos bíblicos que son el fundamento, el que se ocupa precisamente hoy para la liturgia, Mateo 2, 1, 12. Vamos a leer parte de él rápidamente. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, he aquí unos sabios del oriente vinieron a Jerusalén y dijeron, ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Porque hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó esto, se turbó y toda Jerusalén con él. Y reuniendo a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la menor entre las principales clanes de Judá, porque de ti vendrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces,
Ya nos va contando entonces el texto eh, cómo estos llegaron a adorar a Jesús y le llevaron incienso, oro y mirra. Así es que con esta adoración básicamente se está, eh, nos está dando a entender, nos está manifestando lo que leíamos justo en el catecismo de la iglesia, cómo otros pueblos llegan a adorar al rey de Israel y cómo se cumple la profecía. Y esto, cuando digo cómo se cumple, porque también encontramos eh, ya los profetas eh, en el Antiguo Testamento nos hablaban precisamente de esta epifanía. En Isaías 66 dice, un sinfín de camellos te cubrirá, jóvenes dromedarios de Madián y Efá. Todos ellos de Sabá vienen llevando oro, incienso y pregonando alabanzas a Yahvé. Ahí encontramos entonces que ya existía esta profecía. Y también en los salmos, ¿no? El Salmo 72, 10, 11 dice, los reyes de Tarsis y las islas traerán consigo tributo. O sea, cuando habla de los reyes de Tarsis está hablando reyes lejanos, ¿no? Que no son parte del pueblo de Israel. Los reyes de Saba y de Seba todos pagarán impuestos, ante él se postrarán los reyes, le servirán todas las naciones. Entonces, esta visión profética que ya se vislumbraba, se cumple eh, eh, con el, se cumple en el momento de la visita de los Reyes Magos. Entonces, eh, ellos vienen a dar entonces, hacer testimonio, ¿no? De esto que ya se había revelado. San Pedro Crisólogo dice, hoy los Reyes Magos miran con profundo asombro lo que ven, cielo en la tierra, tierra en el cielo, hombre en Dios, Dios en el hombre. Aquel que todo el universo no puede contener, ahora encerrado en un cuerpo diminuto. Al mirar, creen y no cuestionan cómo sus dones simbólicos dan testimonio. Incienso para Dios, oro para un rey y mira y mirra para quien va a morir. ¿Cuál es el origen de esta fiesta? En su libro Espíritu de la Liturgia, el que llegó a ser el Papa Benedicto XVI escribió, es difícil decir qué tan atrás se remontan los inicios de la fiesta de Navidad. Esta asumió su forma definitiva en el siglo III. Aproximadamente al mismo tiempo, la fiesta de la Epifanía surgió en Oriente, el 6 de enero, y la fiesta de Navidad en Occidente. O sea, eh, esta fiesta va surgiendo, hablar de la iglesia ortodoxa y hablar de la iglesia de Occidente es hablar de esos dos cristianismos que caminaron paralelos, pero con enfoques culturales diferentes. El cristianismo de Occidente enfatizó el nacimiento como la principal epifanía, y en Oriente, pues la llegada de los Reyes Magos enfatizó esa epifanía, esa manifestación de Dios hacia todos los pueblos. Eh, claro, eran dos contextos religiosos, dos culturas diferentes, donde se dio estas dos, digamos, maneras de aproximarse, pero su significado al final de cuentas, en lo esencial, era el mismo. La celebración del nacimiento de Cristo como el amanecer de la nueva luz, el verdadero sol de la historia. Ahora, el Papa Francisco nos hablaba de un significado espiritual en la solemnidad de la Epifanía del 2019 y decía, no basta con saber dónde nació Jesús, cómo hicieron los escribas, si no vamos allí, no basta con saber que nació Jesús eh, como Herodes, si no lo encontramos, ¿no?
Cuando su lugar, cuando su lugar se convierte en nuestro lugar, cuando su tiempo se convierte en nuestro tiempo, cuando su persona se convierte en nuestra vida, entonces las profecías se cumplen en nosotros. Entonces Jesús nace dentro de nosotros, se convierte en el Dios vivo para mí. Por lo tanto, hoy se nos pide que imitemos a los magos, decía el Papa. No debaten, ellos partieron. No se detienen a mirar, sino que entran en la casa de Jesús. No se ponen en el centro, sino que se postran ante aquel que es el centro. No se quedan pegados a sus planes, sino que están preparados para hacer los cambios que sean necesarios, según se los inspira el Espíritu. Así que con la solemnidad de la Epifanía, eh, prácticamente continuamos reflexionando en el gran misterio de la encarnación. Dios que se empequeñece, que se vuelve una de sus criaturas para, en primer lugar, rescatar al hombre, pero también a sus ángeles de la trampa mortal de la soberbia. Como muy bien lo expresa San Bernardo de Claraval, dice: ¿qué estás haciendo, oh sabio? Adoras a un pequeño bebé en una casucha miserable, envuelto en trapos miserables. ¿Puede este niño ser verdaderamente Dios? ¿Os habéis vuelto necios o sabios? Oh, sabios. Si estos sabios se han vuelto tontos para ser sabios, sí, estos sabios se han vuelto tontos para ser sabios. Qué bonita palabra, ¿no? Prácticamente se nos llama a bajarle unas rayitas a nuestra soberbia, doblar las rodillas. Aquel que se alza, aquel que es altivo, nunca podrá acercarse al misterio de Dios, porque necesitamos reconocernos a nosotros mismos como criaturas que necesitan de su creador. Miren cómo David fue tan amado por el Señor. David no daba un paso. Estamos hablando de un hombre que vino a ser un gran guerrero, poderoso, un gran líder, un gran general. Unió a las tribus de Israel, cosa que parecía imposible, pero él no daba un paso sin consultarlo con el Señor. Entonces ese amor, ese depender de Dios de David, le valió para que Dios le amara profundamente. Y de esto se trata, ¿no? De reconocer a ese Dios en la pequeñez, bajar de nuestra soberbia, reconocernos necesitados de Dios. Y en segundo lugar, Dios anuncia la otra parte de su plan. Es la gran noticia de que la salvación no es solo para Israel, sino que incluye a todas las naciones, aún los que no son parte de Israel. Y eso somos tú y yo, que fuimos hechos parte del pueblo escogido por medio del espíritu de adopción que recibimos durante el bautismo. Israel no había entendido esta parte del plan hasta que Jesús mismo lo dio a conocer. Y la iglesia, o la liturgia de la iglesia, nos lo recuerda año con año en la solemnidad de la Epifanía. Es entonces, hermanos, esta reflexión, el pensar sobre todo en estos dos puntos, en estas dos grandes revelaciones, es en esto donde cobra sentido que celebremos hoy la Epifanía del Señor. Cobra sentido al apocarnos, cobra sentido al contemplar al niño Jesús tan pequeño, tan indefenso, tan criatura insignificante, y en esa pequeñez está lo más grande
de lo creado, lo más grande del universo, Dios mismo manifestado a los hombres. Es cosa de locos, podríamos decir. Y sin embargo, así somos llamados a ser capaces de doblar rodillas ante lo pequeño, porque en esa pequeñez está ese Dios todopoderoso. Mis hermanos, que el Dios de amor nos regale este Día de Reyes la capacidad de entender semejante misterio para salvación nuestra y para mayor gloria de ese Dios todopoderoso que se ha apocado para manifestarnos su amor a ti, a mí, a cada uno de sus hijos. Dios les bendiga y que tengan un feliz año.